En este vídeo comentamos algunas asunciones y abusos de notación que haremos al referirnos a máquinas de Turing y programas. No las justificamos en detalle, pero resultarán creíbles para alguien con conocimientos de programación y compilación. En primer lugar, consideramos máquina de Turing y programa como sinónimos. Ya hemos justificado en un vídeo anterior que las máquinas de Turing pueden simular a cualquier lenguaje de programación. Por tanto, nos permitiremos describir procesos en un lenguaje de alto nivel dando por sentado que tenemos su equivalente como máquina de Turing o que de hecho aquello ya es una máquina de Turing. Por ejemplo, este programa es de hecho una máquina de Turing que acepta cualquier entrada. Este otro es una máquina de Turing que, dada una palabra de entrada que codifica un número natural, llega a estado aceptador dejando como resultado en la cinta la codificación del natural resultante de multiplicar por 2 el que teníamos en la entrada. Finalmente, este es un programa descrito en muy alto nivel que decide este lenguaje. Recordemos que para este lenguaje concreto ya habíamos visto en un vídeo anterior una máquina de Turing que lo reconocía. Fijaos en que rechazar corresponde a que la máquina para, habiendo llegado a una configuración no aceptadora desde la que no hay transición definida. En segundo lugar, asumiremos que nuestras máquinas o programas reciben como entrada números naturales y dan como resultado números naturales. Para un informático es bien sabido que nuestras máquinas codifican toda la información sobre ceros y unos. Por tanto, resulta creíble que las entradas y salidas de una máquina se pueden codificar mediante números naturales. Veamos ejemplos de esta asunción. Cuando nuestro programa reciba como entrada una palabra sobre un cierto alfabeto, cuando nos convenga podremos asumir que de hecho está recibiendo un número natural que codifica una palabra. Si nuestro programa recibe una pareja de naturales como entrada, cuando nos convenga podremos asumir que de hecho recibe un natural que está codificando a una pareja de naturales. Mediante la codificación adecuada, con un número natural podemos representar también a una gramática o a un autómata finito determinista o a una terna con dos palabras y un sistema de reescritura. De hecho, cuando nos convenga asumiremos que nuestro sistema de codificación enumera todas las entradas correctas. Por ejemplo, consideremos el conjunto de todos los autómatas finitos deterministas que son mínimos. Lo podemos ver como un conjunto de naturales que codifican autómatas finitos deterministas. En general, el complementario de este conjunto en los números naturales contendría, por un lado, a los naturales que codifican autómatas finitos no mínimos, y a los naturales que no codifican correctamente a ningún autómata finito determinista. Por supuesto, todo esto depende del sistema de codificación escogido. Si asumimos que el sistema de codificación asocia a cada natural un autómata finito determinista de manera biunívoca, entonces el complementario de este conjunto de naturales es este otro. Veamos otro caso. Este es el conjunto de números naturales que codifican ternas con dos palabras no vacías UV y un sistema de reescritura R con reglas de palabras no vacías. Adicionalmente, se cumple que desde U se puede acceder a V usando R. De forma abusiva, también se puede escribir así, asumiendo conocido el alfabeto y dejando como implícitas las condiciones que implican el uso de palabras no vacías. Si asumimos que los números naturales enumeran todas las ternas que cumplen esas condiciones implícitas según el sistema de codificación de Marras, entonces podemos considerar que el complementario de este conjunto es este otro. Más adelante, todas estas asunciones nos permitirán, por un lado, escribir con más facilidad nuestros programas, ya que no serán necesarias comprobaciones del tipo de si la entrada es correcta o no. Por otro lado, nos permitirán razonar con más sencillez sobre conjuntos.
La siguiente asunción es que el conjunto de todos los programas se puede enumerar mediante los números naturales. Esto también resulta natural para alguien del entorno de computación, pues sabemos que nuestros programas también quedan almacenados mediante ceros y unos. Asumiremos una codificación fija concreta, sin especificar cuál, pues es irrelevante cuál sea mientras se enumere a todos los programas posibles y sea codificable y decodificable algorítmicamente. Bajo esa asunción, mediante m sub n denotaremos a la máquina codificada por el número natural n. A veces eso puede ocasionar una cierta ambigüedad, pues por ejemplo m sub 1 denotará en ocasiones la primera máquina de una lista de máquinas que estemos considerando, o en ocasiones denotará la máquina codificada por el número natural 1. El contexto dejará claro a qué nos estamos refiriendo. Finalmente asumimos que podemos ejecutar programas desde otros programas, es decir, que existe un intérprete que llamaremos máquina universal capaz de simular la ejecución de otro programa con una cierta entrada. Esta asunción es nuevamente natural para quien esté acostumbrado a usar compiladores e intérpretes. Fijaos, este programa recibe un natural que codifica a dos naturales x e y. Simula la ejecución del programa codificado por x con entrada y y da como salida la misma salida de dicha ejecución. Esta no es más que una posible implementación de la máquina universal, usando una instrucción que de hecho asume ya otra implementación de la máquina universal. Por supuesto, esta máquina se queda colgada con una entrada si esta ejecución no para. En este otro ejemplo ejecutamos el intérprete tan solo durante 100 pasos. Podemos asumir que con un paso nos referimos a la aplicación de una transición de la máquina de Turing. Para cada número natural n, con phi sub n denotamos la función computada por la máquina codificada por n, y con L sub n denotamos el lenguaje aceptado por la máquina codificada por n. Fijaos en que, cuando la función computada por n está definida para un cierto m, la máquina codificada por n con entrada m da el mismo resultado. Pero recordad que, aun cuando la función no esté definida, la máquina puede parar llegando a una configuración terminal no aceptadora. De hecho, m sub n y phi sub n son objetos muy distintos. Por ejemplo, sea n el número que codifica este programa. M sub n es justamente el programa. En cambio, phi sub n es la función que implementa, es decir, este conjunto de parejas. En el caso en que n codifique a un programa que para siempre y rechaza, o a un programa que no para con ninguna entrada, phi sub n es el conjunto vacío, también llamada función vacía o totalmente indefinida. Con las nuevas notaciones podemos redefinir nociones que ya habíamos introducido. Un subconjunto de los naturales es decidible si existe un natural tal que la máquina que codifica lo reconoce y para con toda entrada. Un subconjunto de los naturales es semidecidible si existe un natural tal que la máquina que codifica lo reconoce. Una función es computable si existe un natural tal que la máquina que codifica la computa.